ese diseño de esa base de datos. Entonces, eso sería como para informarles que tenemos para esta semana pues esas dos actividades. También disponemos en la plataforma disponible la carpeta que dice o el enlace donde tenemos la actividad 4. En esta opción de actividad 4 pues se disponen de ciertos recursos como han sido constantemente cada semana. En la actividad 4 pues encontramos la guía de aprendizaje 4, el material de formación, aplicación y diseño de una base de datos relacional, y por último pues encontraremos materiales complementarios. También dentro de esta carpeta actividad 4 disponemos de los enlaces para las actividades de estas 2 semanas. Como observamos hace raticos en ese cronograma de actividades de la semana 4, pues serían la actividad interactiva y el diseño de la base de datos. Entonces aquí encontraríamos esos enlaces para entregar esas dos actividades. El score, pues la actividad interactiva que les comentaba, y el estudio de caso, pues diseñar la base de datos. Y por acá pues un sondeo de evaluación del programa. ¿Listo? Estas dos son calificables, la otra pues ahí es como simplemente proceso de complemento para determinar pues la ejecución y la satisfacción del curso. ¿Listo? Bueno, dentro de la guía de aprendizaje ahora revisamos en la presentación el requerimiento, el material de formación. Recuerden revisarlo. En este caso pues también a lo último de la presentación pues hacemos una revisión prácticamente en un mapa conceptual donde cuáles serían como los pasos a seguir para el diseño de una base de datos. Entonces en este caso pues vamos a revisar la presentación donde lo que yo les comentaba, pues contamos como con un ciclo para poder diseñar una base de datos. En este caso, dentro de esos ciclos, pues planteamos inicialmente o se plantea definir el requerimiento de la base de datos. Requerimiento muchas veces se basa uno haciendo la caracterización de la empresa. Recuerden que en la primera actividad ustedes tenían que realizar la caracterización, que es como pues primero mirar el nombre de la empresa, definir sus diferentes dependencias, la funcionalidad que cada una de las dependencias realiza, y con eso nosotros iríamos estructurando nuestro requerimiento. En base al requerimiento pues nosotros ya empezamos a identificar las entidades, sus atributos, ya que muchas veces la caracterización nos ayuda a acercarnos un poco sobre lo que el cliente quiere. Muchas veces una empresa requiere de una base de datos, una persona externa pues puede requerir de una base de datos, pero muchas veces no son muy eh, concretos con la información que nos suministra. Entonces, para eso es válido hacer la caracterización de la empresa, en este caso pues definir bien los requerimientos de la base de datos. Una vez pues hagamos la caracterización de la empresa, el siguiente paso sería pues hacer la identificación de entidades. Pues si nosotros dentro de la caracterización sabemos que tenemos una dependencia que manejan clientes, que manejan productos, que manejan proveedores, cada uno de ellos nos van dando pues esas ítems para poder identificar las diferentes entidades. Por eso pues digamos que muchos creen como inoportuno no realizar la caracterización porque pronto dicen no les aporta nada, pero mire que si nosotros hacemos juiciosamente esa actividad nos ayudan con mucha información para poder identificar esas entidades, ya que pues como les digo en las diferentes dependencias nosotros sabemos en realidad a qué es lo que se dedica la empresa, y con eso vamos estructurando o moldeando o mejorando el requerimiento que es lo que nos estarían solicitando. Una vez ustedes hacen esa identificación de entidades, pues sería también identificar sus atributos, ¿no? Dentro de ya recordemos que los atributos pues son como cualidades propias. Por ejemplo, si hablamos de persona, puede ser una entidad o un producto, ¿cierto? Una factura. Las cualidades propias, por ejemplo, de una persona, pues son nombres, apellidos, dirección, códigos, teléfonos, correos, todas esas son los posibles atributos que tiene esa persona. Lo mismo, por ejemplo, un producto, pues tiene un código producto, un nombre del producto, una cantidad, un valor unitario. Son cosas que siempre se manejan como
cualidades de los atributos serían las de las entidades. Una vez nosotros hemos definido las entidades y sus atributos, pues hay que tratar de y definir una llave para cada entidad. En este caso pues ya hablaríamos de las llaves primarias. En este caso recordé, les había comentado en las anteriores secciones que las llaves primarias son esos identificadores únicos, de tal forma que cuando nosotros pretendemos realizar una consulta, ¿cierto? Con ese identificador único nos arroja el resultado de la búsqueda de la persona, el producto que en realidad se pretende buscar. Entonces, para eso se define una llave primaria, un identificador único para cada entidad. Como tenemos una base de datos, podemos tener redundancia de entidades, de pronto indicamos que tienen empleados y que tienen trabajadores, pero en realidad pues los atributos pueden ser comunes tanto en un empleado como un trabajador, cosas de esas se pueden repetir y las tablas pues podrían ser las mismas. Entonces se trata de aplicar las técnicas de normalización para simplificar la base de datos. Una vez pues nosotros hacemos la aplicación de la normalización, pues definir para cada una llave. Bueno, ya hemos hablado de la llave. Como tenemos varias entidades, esas entidades se relacionan. Entonces, por decir, una factura pues va a tener relación con el cliente, va a tener una relación con un producto, porque en la factura pues prácticamente plasmamos toda esa información. Entonces ellas tienen de por sí deben de tener una relación con estas otras posibles entidades. Como existe una relación, también va a existir una cardinalidad, y la cardinalidad hace referencia de cuántos a cuántos están relacionadas cada una de las entidades que tienen esa relación. Entonces ahí sería definir la cardinalidad. Entonces ese es como el ciclo que se plantea para tratar de realizar bien el diseño de una base de datos. Entonces en unas secciones pasadas yo les comentaba que como el alcance del programa de formación va más que todo hasta la parte del diseño. Luego viene una parte ya de la implementación, que es pues seleccionar un sistema gestor de bases de datos, y en ese sistema gestor de bases de datos nosotros plasmar todas las posibles entidades con sus atributos y las relaciones, para después darle funcionalidad haciendo la inserción de los registros en las diferentes entidades o tablas que logremos identificar. Eso ya se hace en un sistema gestor de bases de datos. Entonces el alcance prácticamente de este curso va hasta el diseño. Ahí ya de pronto pues podrían ustedes optar por algún sistema gestor de bases de datos para plasmar y mirar las relaciones que se estén cumpliendo y las búsquedas, o sea, lo que comúnmente pues darle como la funcionalidad a esa base de datos. Pero vuelvo y repito, vamos como hasta la parte del diseño, y para la parte del diseño es importante pues tener presente este ciclo que les acaba de definir: el requerimiento de la base de datos, identificar las entidades, atributos, identificar las llaves para cada entidad, aplicar la normalización, definir las llaves, y por último la cardinalidad. ¿Listo? Cuando ya tenemos todo esto, podemos plasmarlo en un modelo relacional o un modelo entidad relación. Y al final de la sección de esta presentación, perdón, también tengo pues como la diferencia de lo que es el modelo relacional y el modelo entidad relación, que muchas veces se tiende a confundir un modelo con el otro. ¿Listo? Entonces eso sería pues como a grandes rasgos lo que corresponde al alcance del programa de formación, las diferentes temáticas que se han venido tratando en estas 4 semanas, todas las definiciones y todo eso pues las encontramos entre los diferentes materiales de formación que se disponen para cada semana. Entonces los que han seguido juiciosamente el curso, el material y todo eso, pues ya lograrán entender de lo que les estoy comentando. ¿Listo? Bueno, ya tratando de identificar ese ciclo para el diseño de la base de datos, tratemos de identificar las actividades que están planteadas en la guía de aprendizaje. En este caso, recuerden que la guía de aprendizaje es ese documento de referencia para contextualizar las actividades que se deben de entregar. En este caso ya hemos hablado que son 2 entidades. Una era
una actividad interactiva, y la otra pues es un caso donde deben de diseñar la base de datos. Entonces la primera pues actividades que encontramos es la identificación de las funciones de los gestores de bases de datos. Aquí nos eh, eh, pues dan a entender que los sistemas gestores de bases nos ayudan a optimizar y a ser más organizados en la consulta de la información dentro de todas las entidades o tablas que nosotros eh, digamos en el diseño las planteamos. Entonces aquí hay como una pequeña definición de eso, del sistema de gestores de base de datos. Ya hablando en sí de lo que corresponde a la actividad, el caso de estudio es diseñar esa base de datos. Para esa base de datos voy a leer tal cual como está en la guía, para que tengamos la misma percepción tal cual cuando ustedes la están leyendo. Entonces dice que con base en la anterior información y en lo aprendido durante la actividad de aprendizaje 4, diseñe una base de datos relacional según la información del caso que se plantea a continuación. ¿Cuál es el caso que se plantea? Dice que la empresa era limitada con gran trayectoria comercial desde el año 2010 en la ciudad de Cali, y cuya misión es la comercialización de material de ferretería. Ofrece a sus clientes mercancía al por mayor o al detal, a crédito o al contado. Cuenta con un buen surtido de materiales para construcción, materiales eléctricos, herramientas en general en las mejores marcas. Ya con parte de digamos que esto es como lo que inicialmente teníamos en el ciclo, el requerimiento, ¿cierto? Es lo que la empresa quiere que cumpla nuestra base de datos. Entonces, aquí ya nos están dando algunas, digamos, nociones de qué están ofreciendo. Pues por acá hablamos de clientes, eso puede ser una posible entidad, ¿cierto? Y dice que pues al mayor ventas pues puede tener, digamos, en la factura unos atributos que sean por mayor al de tal. eh, ya estamos diciendo que si está vendiendo algo, pues estamos hablando de algún producto, ¿cierto? Materiales, entonces aquí ya tenemos dentro de los productos, podemos tener alguna categoría que los discrimine como tipo de material, ¿cierto? Esto aquí ya nos están dando en este requerimiento algunos lineamientos para nosotros identificar las posibles entidades. Recuerden que en este diseño pues tenemos que identificar bien las entidades, sus atributos, llaves primarias, las relaciones que existen entre las entidades, esas relaciones, mirar la cardinalidad, y dentro de esas relaciones pues también se identifican las llaves foráneas. Listo. Entonces, continuando, ¿cierto? Ya con lo que se dice que la empresa, ¿cierto? Era limitada, cuenta con una gran acogida dentro del gremio ferretero de la ciudad. Por lo tanto, sus clientes, proveedores y productos crecen cada día más, al igual que su cuerpo de vendedores y empleados administrativos. Por esta razón, su propietario, don Próspero Buenavida, ve la necesidad de diseñar una base de datos donde él pueda llevar un control real de los inventarios de bodega, la lista de los clientes con sus respectivas carteras de crédito, la lista de proveedores con el catálogo de artículos que distribuye. Actualmente lleva de manera manual toda esta información, lo que dificulta identificar y controlar el rendimiento de utilidades al finalizar el año. Obviamente, pues entre más información, entre más clientes, entre más proveedores se maneje, pues es más complicado el manejo de tanta información. Para eso pues ya requiere el uso o el diseño de esa base de datos. Listo. Dentro de todo lo que estoy leyendo está tal cual en la guía de aprendizaje, ¿no? Dice que don Próspero Buenavida lleva el inventario de productos y materiales que ofrece a los clientes en un libro de registro donde se encuentran los productos identificados por un código de referencia, un tipo de material que puede ser de construcción o eléctrico, un código del proveedor, la marca, entre otros. ¿Listo? Entonces, esto ya estamos hablando de productos, y lo que nos están referenciando son como las cualidades. En este caso, pues serían los atributos de la entidad dentro del contexto de una base de datos relacional. Bueno, los clientes, ya hemos dicho que un cliente pues es una entidad, posible entidad. Están registrados en una hoja de Excel donde se identifica el cliente por su nombre. Eso también sería un atributo.
el apellido, un código único de cliente asignado por la empresa, número de facturas que son a crédito o a contado, código del vendedor y la lista de artículos que compra. Entonces aquí ya vamos ampliando un poquito más con ese requerimiento, identificando ya pues que ya se está manejando una factura, que los productos tienen ciertas ciertas cualidades o los productos pues que sería la entidad ya tiene ciertos atributos. En este caso también dice que los empleados se dividen en dos grupos, administrativos y vendedores. En el caso que sea así, pues se puede discriminar con un rol, ya que pues todos van a tener un nombre, apellido, entonces ahí es donde van a aplicar bien la normalización de la base de datos. Muchos consideran, bueno, una entidad de administrativos y otra entidad vendedores, pero tienen atributos comunes que se pueden simplificar y se discriminarían, como les dije, por un rol. Identificados por el código del empleo, grupo al que pertenece, vendedor o administrativo, un salario de vengado, entre otra información. Entonces, con todo esto que nos estamos referenciando, pues ya nos da una gran idea de lo que se debe tener en cuenta para el diseño. Dice que teniendo en cuenta lo anterior, soluciones el caso presentado por don Próspero Buenavida, diseñando una base de datos relacional que le facilite el manejo de la información en la empresa. Prácticamente optimizar y gestionar eficientemente la información, que es como prácticamente las ventajas de una base de datos. Listo. ¿Qué nos están solicitando para esta actividad, esta evidencia? ¿Cierto? Dentro de la misma guía pues vamos a encontrar que para el diseño de la base de datos hay que tener en cuenta los siguientes 8 puntos. Primero, identificar las entidades con los atributos y tipos de datos correspondientes. Listo. Por ahí ya estuvimos hablando un poco de algunas entidades. Segundo, dice que defina para cada entidad una llave primaria. Sí, siempre se debe definir una llave primaria, ese identificador único. Aplique los principios de normalización en la base de datos para tratar de simplificar y optimizar su búsqueda. Defina para cada entidad una llave foránea. Defina la cardinalidad que existen entre las diferentes entidades y generar un diagrama entidad-relación. Responda a las preguntas formuladas al inicio de la guía de aprendizaje. Entonces por ahí había unas preguntas de lo que es de los sistemas gestores de bases de datos. Por ahí no las referencia esas preguntas, pero sí las encuentran en las actividades de reflexión inicial dentro de la misma guía de aprendizaje. Entonces debe contener esta actividad como evidencia estos 8 puntos para que por favor lo tengan bien presente a la hora de enviar. ¿Listo? Bueno, ya con esto pues estamos haciendo una referencia a lo que debe contener nuestra base de datos. Voy a tratar de darles como unos lineamientos, unos tips de lo que deberían las posibles entidades de acuerdo al requerimiento que nosotros pues o que les acabe de leer o lo que ustedes van a lograr entender cuando revisen la guía de aprendizaje. Entonces, identifiquemos las entidades, los atributos y sus relaciones. Bueno, por ahí va a haber una entidad cliente, sí, incluso está referenciado. ¿Qué atributos tiene un cliente? Pues, o cuáles serían las cualidades. Pues, un cliente va a tener un código del cliente, un nombre, un apellido, un correo, un género, un contacto y una dirección. Entonces, eso sería un cliente. Un empleado, ¿cierto? Un empleado pues también tiene un código de empleado, nombres, apellidos, correo, género, contacto, dirección, rol o tipo de empleado. Recuerden que se clasifican en administrativos y vendedores, creo, y un salario. Entonces un empleado va a tener un salario. Entonces aquí ya tenemos dos posibles entidades identificadas con sus atributos. Un proveedor, sí, claro, obviamente, porque pues mire que se compra y se vende, siempre se maneja esa lógica en cualquier comercio. Entonces un proveedor pues va a tener un código del proveedor, un nombre del proveedor, o una razón social, un NIE, un correo, un contacto, una dirección y el código del producto, que en este caso pues es el que vende o los que venderían los códigos de los productos que suministraría este proveedor. Un producto, claro, pues está vendiendo, debe existir una entidad producto. Esa entidad producto pues tiene un código del producto, el nombre del producto, una marca, un tipo de producto,
un valor de compra, un valor de venta, cantidades como para determinar el stock de esos productos. ¿Listo? Y también debe existir una factura, ya que pues es una, digamos, sería una entidad muy fundamental en cualquier sistema de compra y venta. Entonces, factura, pues un número de factura, la fecha, un cliente, donde coloca el cliente, un producto, la cantidad, vendedor quien genera esa factura y el método de pago. Son como las posibles entidades que se logran identificar. Obviamente ustedes pues pueden decir, ah no, pues acá te faltó otro atributo, en proveedor te faltó otro producto que es importante. Sí, claro, aquí simplemente yo le estoy dando una noción de cómo debe ser ese diseño de esa base de datos que ustedes tienen que realizar. Pero prácticamente pues estas entidades son pues como comunes, ¿no? El pedido, también se va a realizar un pedido, ¿sí, no? Entre un pedido pues queda un código del pedido, un proveedor, un producto, el tipo de producto y la cantidad. Entonces es algo que muchas veces no está, el pedido no está referenciado como una entidad ni nada, pero y la factura tampoco, ¿cierto? Pero son entidades que ya están abstractas dentro de ese diseño. Listo. Ya con esto pues tratemos de realizar el modelo relacional. Entonces, en este modelo relacional, ¿qué se tiene? Pues se habíamos hablado de la factura, se había hablado del cliente, el empleado, el producto, el pedido y los proveedores. ¿Listo? Les recuerdo que si ustedes consideran otras entidades que faltaron considerar, sí, claro, lo pueden hacer y eso pues complementaría la actividad. Dentro de esas, pues nosotros hablamos que el cliente, los posibles atributos del cliente, la factura. Entonces aquí la cardinalidad, que un cliente puede tener una o muchas facturas. Como factura está relacionado con el cliente, entonces aquí la llave primaria, el código de cliente, pasa a ser una llave foránea. En este caso pues sería una llave foránea, ¿cierto? El producto pues está relacionado a la factura, aquí pasa el código del producto a ser también llave foránea. El empleado pues, con sus diferentes atributos, pero el código del empleado pues va en la factura y también iría el código del vendedor. Y estas serían las llaves foráneas. Les recuerdo que cuando se relacionan dos entidades, la llave primaria de una entidad a la que depende la otra pasa a ser llave foránea en la otra entidad. Y eso es lo que se observa en este caso. Entonces aquí observamos pues las principales entidades que identificamos inicialmente. Aquí, ¿cierto? Pues si ustedes son observadores, entre producto y pedido va a haber una relación, ¿cierto? No, en este caso pues no se observa ninguna relación. No es que me haya quedado mal, solamente que se hizo a propósito porque muchas veces tratan de colocar tres entidades por acá, otras dos por acá, una por acá y no las relacionan. No, en un modelo relacional todas las entidades que digamos están dentro del diseño de la base de datos deben de estar relacionadas, no nos deben de quedar en este caso como en este sin alguna relación, que es el caso que estamos observando entre producto y pedido. No, ellas deben de estar relacionadas, ya que pues a la hora de hacerse un pedido debe estar el producto, el código, la cantidad de ese pedido que se quiere tener de ese producto en este caso. Entonces no es por que faltó, sino que lo recalco, muchas veces dejan dos, tres actividades y no entidades, perdón, relacionadas entre sí, pero no con todas las demás entidades. Entonces todas deben de estar en sí relacionadas, no deben de quedarnos por ahí entidades sueltas y aplicar pues las técnicas de normalización. Entonces, en sí esto es como parte de modelo relacional. Otro modelo que se habla en el diseño de bases de datos es el modelo entidad-relación. En este caso, pues mire que aquí se habla de la entidad y sus diferentes atributos. Acá en el de relacional, pues ya tenemos, estas representan las entidades y este rombo serían las relaciones. Entonces, modelo entidad-relación. Facturas pues y empleado, la relación que ellos que generan una factura pues la genera un empleado y cada uno de esos rompitos, como les dije, son las relaciones. Entonces, son dos diseños que tienden a confundir, como les dije hace ratos. Este es el modelo relacional, ¿cierto? Y este es el modelo entidad relación. Muchas veces lo conocemos
como el modelo MER, modelo entidad relación. Entonces, ya que y pues aquí también podemos en la entidad facturas alrededor colocarles en estilo de círculos alrededor, relacionarlos con las o recalcar las diferentes entidades, en este caso pues las posibles, los atributos de factura, cuáles serían todos los atributos de empleado, pues cuáles serían alrededor, cuáles serían todos los atributos de empleado, y así con cada uno también podemos encontrar. Lo que quería referenciar aquí es que muchas veces hablan del modelo entidad-relación y muestran este, y muchas veces hablan del modelo relacional y hablan de eso. Entonces son dos modelos diferentes, aunque se logran, por decir, las entidades identificar los mismos tanto en el uno como en el otro, pero ya acá en el S ya sí se tiene la relación, qué tipo de relación existen entre las dos entidades. Entonces cliente y artículo, pues un cliente compra un artículo. Esos son como el modelo entidad relación, ya lo he dicho. Como para concretar, pues para la aplicación y diseño de una base de datos, como habíamos venido comentando, ¿cierto? Se tienen unos pasos para desarrollar esa base de datos. Dentro de la solución para ese diseño se ve primero que todo, como habíamos hablado en ese ciclo, definir el requerimiento de la base de datos, identificación de entidades con los atributos y tipos de datos correspondientes. Entre las no identificamos el tipo de dato, pero el tipo de dato tiene que ver con las cualidades propias de la entidad. Por ejemplo, cuando yo hablo de, de un empleado, tiene un nombre. ¿Cuáles serían los posibles datos? Pues digamos varchar o texto, ¿cierto? Cuando es el código, pues muchas veces son numéricos, aunque puede ser alfanumérico, ¿no? Entonces, si es un teléfono, solamente tipo de dato numérico. Entonces, a eso pues también dice que se suele identificar el tipo de dato que le corresponde a cada uno de los atributos. Dentro de eso, pues definir para cada entidad una llave primaria, la primary key, aplicación de la normalización, definir la llave foránea, la foreign key, y definir la cardinalidad entre entidades para generar el diagrama entidad-relación. Entonces, esto sería como un mapa conceptual donde pues podemos tener presente todos los diferentes requerimientos o pasos que se den para el diseño de la base de datos. Listo. Y prácticamente pues eso sería lo que corresponde para esta segunda semana, cuarta semana, las actividades. En ese mismo de orden de días, pues los presentes, si tienen dudas o inquietudes, por favor alzan la mano y en ese orden de la mano pues les voy dando para que hagan su consulta. Ok, Juan Manuel, ¿cuál sería tu inquietud? Jacobo, buenas tardes. No, era lo siguiente, era para pronto que me quedara claro. Cuando te refieres a normalización, es, digamos, definir si es un dato de tipo numérico, texto, fecha, es eso? No, no, en la actividad de aprendizaje 3 se hablan dentro del material de formación de 6 formas de normalizar una base de datos. Entonces, dentro de esa normalización siempre, digamos que como es más que suficiente aplicar las tres primeras formas de normalizar. Y entonces empezaríamos con la primera forma de normalizar, donde dice que pronto no hayan datos duplicados para poder identificar eso. Entonces, seguir como esas tres formas de normalizar. No es lo que tú me estás comentando, simplemente ahí sería como identificar el tipo de dato que tiene cada atributo. Pero la normalización en la plataforma encuentran un video, prácticamente en la sesión sincrónica que encuentran en YouTube está el video que ustedes pueden revisar de la sección sincrónica de YouTube, y ahí están varios videos donde les explican cómo es el proceso de normalización. Ese proceso es un poquito largo y tedioso, pues porque muchas veces uno piensa, eso es así, así no. Hay que aplicar las tres formas de normalizar y a cada una de las entidades que nosotros identifiquemos en nuestro diseño. Entonces, es un poquito más allá de lo que tú me estás planteando, Manuel, Juan Manuel. Listo, Jacobo, vale, muchas gracias. Vale, de todas maneras,
Recuerda revisar la sección sincrónica que está en YouTube y al final en comentarios o donde dice más, ahí encontrarás los videos de apoyo, ¿cierto? Y si no, en el material de la semana 3 también encontraríamos ese, esa información de lo que es la normalización de la base de datos. Y la actividad de la semana 3 e incluso pues correspondía a normalizar la base de datos del colegio San Jorge. ¿Listo?